¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Alexis Velastegui, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, Automatización y Control de la ESP. Les voy a presentar una pequeña exposición sobre el diseño de interfaces HMI. Temario. Dentro de esto vamos a tener lo que son objetivos, definición de HMI, metodología para diseño de HMI, normativas, ejemplo de diseños y conclusiones. Como objetivos tenemos aprender qué es un HMI, los tipos de HMI que existen, las funciones que desempeñan y su estructura. Definir una metodología para el diseño de HMI. Realizar un ejemplo y comprobar que cumpla los parámetros de la guía JEDIS. Definición de HMI. HMI es la abreviación en inglés de interfaz humano-máquina. Los sistemas HMI se pueden ver como una ventana al proceso. Dicha ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora. Los sistemas de HMI en computadoras se conocen como software HMI o de monitoreo y supervisión. Las señales del proceso son llevadas al HMI a través de dispositivos como tarjetas de entrada, salida en computadoras, PLCs, RTUs, entre otros. Todos estos dispositivos deben tener una forma de comunicación que sea entendible por el HMI. Tipos de HMI, básicamente tenemos dos: los desarrollados a medida, que se elaboran en un entorno de programación gráfica, son más económicos y se puede utilizar en industrias pequeñas. Se puede desarrollar en Visual Basic. Paquetes HMI son paquetes de software que contemplan la mayoría de las funciones estándares de los sistemas de escala. Incorpora protocolos para la comunicación con otros dispositivos, permite crear y animar pantallas de forma sencilla, incluye gran cantidad de librerías. Uno de estos es Wonder. Las funciones de un HMI. Monitoring es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en un tiempo real. Estos datos se pueden mostrar como número, texto o gráficas de fácil interpretación. Supervisión. Esta función, junto con el monitoreo, posibilita ajustar las condiciones de trabajo directamente desde la computadora. Las alarmas es la capacidad de detectar eventos excepcionales dentro del proceso y reportarlos. Las alarmas se basan en límites de control preestablecidos. Control es la capacidad de aplicar algoritmos para mantener los valores del proceso dentro de unos límites definidos. Históricos es la capacidad de muestrear y almacenar datos del proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos. Estructura del HMI. El software HMI está compuesto por un conjunto de programas y archivos para diseño, configuración, monitoreo, entre otros. Con los programas de diseño se puede crear pantallas para la visualización de datos del proceso. En la estructura estos se denominan editores de pantalla y editores de base de datos. Interfaz con el operador. Comunica la base de datos y al operador, por ende se encarga de refrescar las variables de la base de datos en la pantalla y modificarlas a través de entradas por teclado u otros dispositivos si se desea. Base de datos. Es un lugar de la memoria de la computadora donde se almacenan los datos del proceso. Estos datos varían en el tiempo, por lo que se denomina base de datos dinámica. Driver es la conexión entre la base de datos y las señales de proceso. Estos drivers manejan protocolos de comunicación entre el HMI y distintos dispositivos de campo. Los tags son elementos que conforman la base de datos. Pueden recibir o enviar información de los drivers u otros tags. Metodología para el diseño de HMI. Se va a utilizar la metodología propuesta en la guía JEDIS. La guía ergonómica de diseño de interfaces de supervisión JEDIS ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control y supervisión industrial. Se basa en niveles donde se concretan los diseños de las pantallas y sus contenidos. La guía JEDIS puede convertirse en un complemento para desarrollar interfaces mediante sistemas comerciales denominados de adquisición de datos, control y supervisión SCAD. La guía JEDIS se basa en un conjunto de 10 indicadores, seleccionados en buena parte de las pautas de diseño de interfaces multimedias, que permiten valorar las posibles mejoras de las interfaces de supervisión. Vamos a ver las pautas de la metodología para el diseño de HMIs. La arquitectura. Dentro de esta tenemos la organización jerárquica de las pantallas, la distribución de pantallas, plantillas de los diferentes tipos de pantallas que se va a tener, la navegación.
son modos de navegación entre pantallas. El uso de color, asociación de funcionalidades en el ámbito del control de procesos. Uso de fuentes de información textual, abanico de fuentes y asociación de funcionalidades, fuentes y tamaños legibles por el operador. Estatus de los equipos y eventos de proceso. Son símbolos de iconos gráficos para representar el estado de la planta y los cambios de estado. Información y valores de proceso. Representación de los datos analógicos digitales en las gráficas. Procesamiento de la información. Gráficos de tendencias y tablas. Presentación y agrupación de valores en gráficas de tendencia, históricos y tablas. Comandos y entradas de datos. Modos de entrada de datos a la interfaz. Alarmas. Características principales de los subsistemas de alarmas. Dentro de las normativas vamos a ver las que son la ISO 11064. El estándar ISO 11064 establece unos principios, recomendaciones y requerimientos para ser aplicados en el diseño de centros de control. La ergonomía aparece prioritariamente en forma de ergonomía física. NEURE 700. El estándar NEURE 700 revisa el diseño desde el punto de vista de factores humanos. Establece unos requisitos de diseño para todos los tipos de interfaz en una sala de control de una planta nuclear. La SAS. El estándar SAS provee de seguridad, valor añadido y un coste efectivo para todas las partes implicadas en el desarrollo de sistemas petrolíferos. El NASA STD 3000. Este documento proporciona información específica para asegurar la integración apropiada de los requerimientos de la interfaz humano-máquina con otras disciplinas aeroespaciales. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver la distribución según anomalías. En la parte superior se colocará el título de la pantalla, seguido por las alarmas. En el sinóptico se va a ver el avance del proceso. Entrada de datos y comandos, se colocarán los botones necesarios para el funcionamiento. Navegación, esta nos permite comunicarnos con otras ventanas. Logotipo de la empresa y la hora y fecha. La pantalla principal, en la parte superior tenemos el título, que es control de temperatura de horno de pintura automotriz. En la parte superior tenemos lo que son las alarmas y los botones de paro de emergencia. En la parte central tenemos los indicadores de desarrollo del proceso. En la parte derecha tenemos los comandos de entrada que nos permitirán manejar el sistema de control. En la parte inferior tenemos el logotipo, los botones para navegación y la hora y fecha. Si se presiona el botón de configuración se nos abrirá una nueva ventana, la que tendrá igual el título de la pantalla y las alarmas. Adicionalmente tendrá una visualización gráfica del avance de las variables del proceso y la variable manipulada. En la parte derecha se podrá colocar el setpoint y cambiar los valores del controlador. Asimismo, en la parte inferior tenemos el logotipo y las opciones de navegabilidad. Si presionamos en el botón de histórico se nos abrirá esta nueva ventana, un historial de las alarmas que se hayan activado en el sistema de control. Conclusiones. Se aprendió que los sistemas HMI son ventanas al proceso y que pueden estar en dispositivos especiales como paneles de operador o computadoras. Los HMI pueden ser hechos a medida o paquetes de HMI que contemplan la mayoría de las funciones estándares de los sistemas de escala. Las funciones que desempeña un HMI son monitoreo, supervisión, control, alarmas e históricos, y su estructura se conforma por interfaz con el operador, base de datos, drivers y tags. La metodología que se usó para el diseño de HMIs fue la recomendada por la guía JEDIS. En el ejemplo se pudo observar y aplicar los parámetros de la guía JEDIS para el diseño de HMIs y ciertos lineamientos de las normativas expuestas. Muchas gracias.